Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Hechos. Estamos estudiando versículo por versículo. Para iniciar, como siempre, vamos a resolver nuestro cuestionario, Quiz 448, que versa o se trata sobre la carta de Pablo a los Gálatas. La pregunta 1 dice: la sorpresa expresada por Pablo en su carta a los Gálatas se refería a sus propios logros, a su conducta, a la conducta de los corintios o al estado del mundo. Bueno, la sorpresa expresada por Pablo en su carta a los Gálatas se refería a la conducta de esos Gálatas en esos momentos. Gálatas 1:6 nos dice que se sorprendió por lo que estaban haciendo después de haber recibido una buena instrucción. 2. Pablo dijo que el evangelio que le predicaron a Pablo, lo recibió de quién? Lo recibió de Pedro, lo recibió de Juan, lo recibió de Jacobo, o lo recibió de Jesús. Pablo le dijo ahí en la carta a los Gálatas que el evangelio que le predicaron no vino de hombre alguno, sino de Jesús, en Gálatas 1:11. 3. A Pablo se le confió el evangelio de la incircuncisión. ¿Y a quién se le confió el de la circuncisión? A Andrés, a Jacobo, a Juan o a Pedro. Bueno, a Pablo se le confió el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, no judíos, y el de la circuncisión, a los judíos, a Pedro. En Gálatas 2, 7 al 8 dice tal cosa. 4. Pablo enfrentó a Pedro cara a cara en Antioquía. ¿Por qué? Porque comía con los gentiles o no comía con los gentiles, o tenía miedo de los de la circuncisión, o estaba del lado de los Gálatas. La respuesta es que Pablo se enojó con Pedro y le reclamó porque tenía miedo de los de la circuncisión. Sí comía con los gentiles, pero cuando venían algunos de los judíos a verlo se retraía y se apartaba de eso hipócritamente. Gálatas 2, 11 al 12. 5. Pablo tenía temor de que los Gálatas, habiendo iniciado por el Espíritu, ahora terminaran en la que se iniciaron bien por medio del Espíritu, pero si no cuidaban ese asunto iban a terminar en qué? En la incredulidad, en la carne, en la barbarie o en la indiferencia. Bueno, Gálatas 3:3 dice que iban a terminar en la carne. 6. Pablo dice que los que son de la fe son hijos de la promesa, hijos de las profecías, hijos de Dios o hijos de Abraham. Pablo dice que los que son de la fe son hijos de Abraham, Gálatas 3:7. Todos los que dependen de la ley están bajo ¿qué? Todos los que dependen de la ley están bajo ¿qué? Dice Pablo. Bajo sospecha, bajo maldición, bajo bendición o bajo paz. La respuesta es bajo maldición, Gálatas 3:10. Hay que completar este versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según A, la promesa, B, Abraham, C, la ley, D, Jesucristo. Y herederos según la promesa, Gálatas 2:29. 3:29, perdón, Gálatas 3:29. 9. La lista del fruto del Espíritu no se especifica. En la lista del fruto del Espíritu no se especifica cuál. Humildad, gozo, mansedumbre, templanza. En esa lista del fruto del Espíritu no se especifica humildad. Gálatas 5, 22 y 23. 10. Completa el siguiente versículo.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de dureza, imparcialidad, mansedumbre o reprobación. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Bueno, es una carta excelente, ahora que la lean ustedes. Habla de la libertad del cristiano, una de las primeras cartas que yo medio entendí cuando empecé mi vida cristiana. Les recomiendo que la lean, es una carta corta pero muy rica. Entonces sí es la carta que ustedes pueden esta semana leer. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en la carta, en el libro de los Hechos. Vamos a orar para iniciar. Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad que nos das una vez más para escudriñar las escrituras, tus escrituras, y de esta manera gozarnos y deleitarnos en todo lo que tú tienes para nosotros, de tal manera que podamos sacar enseñanza rica y que podamos aplicar a nuestras mentes y nuestros corazones todos los días. Te pedimos tu bendición y tu ayuda este día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar más bien con el estudio del libro de Hechos. Nos quedamos en que el apóstol Pedro y Juan habían sanado a un cojo de nacimiento, o sea, una persona que había nacido paralítica. Pedro y Juan ahí al llegar al templo, en lugar de darle dinero que el cojo pedía, como limosna hacía durante muchos años, pues le dan la curación que requiere. Y eso pues fue evidente a todo el mundo, así es de que se armó un gran alboroto ahí. Hechos 3:11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Bueno, aquí inferimos que cuando terminó el servicio de oración, al que llegaron Pedro y Juan, y el cojo entró también corriendo y saltando, una vez que terminó el servicio de adoración y oración, estos tres hombres salieron del templo, tal vez por la misma puerta hermosa, y en un lugar que se llamaba el pórtico de Salomón, que según se creía era del antiguo templo de Salomón, lo cual no era cierto, pero la gente decía que era del original. La muchedumbre se juntó en ese lugar, pues el alboroto que se había sucedido era muy grande. Muchos ahí reunidos habían presenciado el milagro, otros no, pero Pedro los tenía ahí reunidos, a los que habían visto el milagro y a los que no, los que habían oído nada más de él. Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Bueno, esta fue una oportunidad excelente para predicar el Evangelio. La gente ahí reunida está deseosa de escuchar lo que había pasado. Y además no había burlas como lo hubo en el primer discurso de Pedro, que pensaban que estaban borrachos. Aquí todos venían expectantes para saber qué es lo que había sucedido. Les dice aquí Pedro, varones israelitas, como en el discurso pasado. O sea, les habla a los judíos que conocen el Antiguo Testamento y que no ignoran los milagros que habían sido hechos por Jesús. Pedro reprueba y amonesta a esta audiencia
diciéndoles que no miren a lo que los hombres hacen, sino al poder de Dios. O sea, la gente creía que Pedro y Juan tenían cierto poder que les había permitido realizar tal milagro. Por eso dice Pedro: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pensaban ellos que de alguna manera tenían poderes, como después le pasó a Pablo en una ciudad en que pensaban que eran dioses de esos del Olimpo. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro inicia su discurso refiriéndose aquí al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Entonces es una frase solemnísima, muy importante. Muchos judíos la usaban en aquella época y actualmente también, refiriéndose al único Dios. Es un lenguaje litúrgico, pero realmente es un lenguaje de mucho respeto y de mucha reverencia. Aquí recordaba tal vez Pedro a Moisés en la zarza que ardía y que no se consumía, donde el Señor le dijo que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pedro les dice que Dios mismo ha glorificado a su siervo Jesús. Glorificado que pues, lo había resucitado de los muertos. Para explicar cómo el paralítico fue sanado, Pedro aquí creyó necesario recordarles el hecho de que lo que Dios había hecho en medio de ellos era por el poder mismo de Dios al resucitarlo unos días antes de todo esto. O sea, el Hijo de Dios, Dios mismo, Jesucristo, había sido glorificado. Y él había sido glorificado en la resurrección. Les recuerda entonces lo que había hecho el Señor con él unas semanas antes. El paralítico había sido curado porque Jesús había sido glorificado. El Jesús exaltado les había conferido ahora a sus discípulos el poder para actuar en su nombre, para poder realizar poderosas obras como si Él mismo las hubiera hecho cuando estaba presente. El Señor se fue, pero les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder. Pedro usa el lenguaje tomado del siervo sufriente y obediente de Isaías 52. En Isaías 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pedro, después de que se ha referido a Jesús como exaltado por su Padre, ahora se refiere a sus sufrimientos, y al hacerlo no perdona o exonera a la audiencia por la participación en la muerte de Jesús. Si una vez que Jesús dice que Dios ha glorificado a su Hijo, dice: ustedes lo entregaron y lo negaron ante Pilato. Y además Pilato ya había resuelto soltarlo. Verdaderamente no les dice, pues no son sin culpa, ¿no? Ustedes fueron los que se presentaron ahí ante Pilato para que ejecutaran a Jesús. En Lucas 23, 13 al 15 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Bueno, Pedro les dice que Dios ha glorificado a Jesús, pero cuando lo tenían en su poder terrenal,
Estos hombres lo entregaron para ser ejecutado, cuando el gobernador romano había resuelto liberarlo. Hechos 3, 14 y 15 dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús es llamado aquí santo y justo. En el Antiguo Testamento se le llama santo, como lo dice Pedro en Pentecostés, refiriéndose al Salmo 16:10, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David no hablaba de sí mismo, sino de Cristo. También fue designado justo por medio de los profetas. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces aquí Pedro les dice: ustedes negaron al santo y al justo, refiriéndose ya a que él había sido llamado así desde la antigüedad. Pedro le recuerda a su auditorio lo que acababa de pasar y le reitera el cargo en su contra por el repudio y la muerte de Jesús. Ellos fueron los que se pararon ante Poncio Pilato y pidieron la muerte de Jesús y pidieron que se diera libertad a Barrabás, un revoltoso y asesino. Pilato fue claro: o le soltaba a Jesús, al que había encontrado inocente, o le soltaba a Barrabás, un homicida. Hasta la esposa de Pilato le dijo a su marido que dejara en paz a Jesús. Mateo 27:19 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y dice aquí en el apóstol Pedro, en este versículo: ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida. Y dice: y mataron al autor de la vida. Esta es una horrible acusación. O sea, es algo increíble, algo que no puede uno ni comprender. Por supuesto, el hombre no puede matar a la fuente de la vida, pero el odio es tal contra Dios por parte de la humanidad que bien quisieran si lo pudieran hacer. Y este pasaje lo demostró. O sea, la gente, cuando tuvo en su poder a Cristo humanamente, lo entregó a muerte, aun habiendo hecho tantas cosas, tantos bienes en todos lados. Pedro no culpa a Pilato, sino al pueblo que fue incitado por los principales sacerdotes demandando la muerte de Jesús. Y continúa Pedro diciendo: a quien Dios ha levantado de los muertos. Realmente aquí es el triunfo enorme. O sea, el tema de la resurrección se vuelve a tocar aquí. Jesús fue levantado de los muertos y de eso son testigos los apóstoles. Dios lo restableció a la vida otra vez. Es claro aquí que la predicación de los apóstoles señala mucho el contraste entre cómo el hombre trató a Jesús y cómo Dios lo trató. Fue muy, muy diferente la forma. Buscaron unos matarlo, Dios le dio la vida otra vez. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. O sea, fe en el nombre de Jesús es el requisito básico que Pedro pone delante de sus oyentes. Por fe en Jesús ellos pueden realizar milagros. Fe, dice aquí, por fe en su nombre, a este que ustedes conocen y ven,
le ha confirmado su nombre. ¿Fe? ¿Cuál fe? ¿La fe de los apóstoles o la fe del paralítico? Bueno, los dos, tanto los apóstoles como el paralítico, creían o de alguna manera tuvieron fe, pero la fe absoluta de que de donde vino la curación de este hombre fue la fe en el poder y autoridad de Cristo para sanar. Esa fue la que lo sanó. Sabemos que los apóstoles tenían esa fe porque habían visto a Jesús hacer todo esto y ahora Jesús mismo los mandaba a hacer estas señales. El paralítico no tenía este conocimiento, pero de alguna manera cuando Pedro le dijo levántate y camina, él obedece, lo toma por su mano y lo jala, pero de alguna manera cree. Es la fe en que toda esta escena de esta fe hace que el paralítico camine. La fe viene a través de Jesús, solo a través de Él la fe es efectiva. Y la fe que viene por medio de Él ha dado a este completa sanidad. La fe que viene por medio de Jesús. Dice fe en el nombre. Es a través de su nombre que este hombre fue curado. O sea, la curación completa fue evidente a todos. Y Pedro les dice que el poder que lo llevó a cabo reside en el nombre de Jesús. Como ya hemos visto, no son meras palabras mágicas que Pedro pronunció, sino que él actuó por medio del poder de Cristo. El paralítico no esperaba nada de eso, sino que fue hasta que Pedro le mandó que se levantara que creyó. Una vez que respondió este paralítico, el poder de Cristo resucitado llenó su cuerpo con salud y fuerza. Hechos 3, 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Bueno, aquí, si ustedes se fijan, Pedro hace un anuncio sorprendente, que todo lo que hicieron a Jesús fue por ignorancia. Que no se dieron cuenta de que Jesús de Nazaret era el Salvador. Aún los gobernantes no se dieron cuenta, a pesar de que Jesús se los dijo continuamente y claramente. Cuando Jesús en la cruz dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, no se refería realmente a esto, sino más bien a los ejecutores romanos. Porque creo que estos sí sabían lo que estaban haciendo. Jesús les había dicho, Jesús les había mostrado su poder de que Él era Dios. Había hecho señales, había hecho maravillas, milagros en todo momento, en todo el mundo. No lo hizo a escondidas. Muchísima gente lo presenció. Les predicó palabras de vida. Hizo muchas cosas, demostrando ser el Hijo de Dios, Dios mismo. Yo y el Padre uno somos, decía el Señor. Y a los gobernantes también. De hecho, eso fue por lo que ellos lo mataron. Por haberse hecho Dios mismo. Entonces es difícil aquí, diciendo, pues cómo es posible que haya dicho que por ignorancia, como también los gobernantes. Podríamos pensar que Pedro fue demasiado indulgente con gente como Caifás y los otros principales sacerdotes, que realmente estaban determinados a matar a Jesús. Pero aquí tenemos algo muy importante. La proclamación de la amnistía divina, del perdón divino, ofreciendo un perdón gratuito a todos los que tomaron parte en la muerte de Jesús. Ese perdón gratuito lo iban a recibir si reconocían su error, confesaban su pecado y se volvían a Dios en arrepentimiento.
Es sorprendente y maravilloso que estos, aun a sabiendas, el Señor todavía les extiende el perdón. Todas estas cosas que le sucedieron a Jesús en su sufrimiento y muerte habían sido ya profetizadas. El Mesías debería sufrir. Los profetas hablaron del siervo obediente de Dios sufriendo por los pecados de otros. Jesús mismo aceptó y cumplió su misión como Mesías, lo cual fue correctamente interpretado por los apóstoles. Los sufrimientos de Cristo fueron soportados fueron soportados por Él para que la salvación pudiera venir a todos. Dios le había dicho a través de sus profetas, y Pedro y los que estaban escuchando, estaban viendo las profecías cumplidas y además la salvación de Dios que había llegado en esos últimos días. Algo que el Señor ya había designado y que sucedió al pie de la letra. Hechos 3:19. Dice el apóstol Pedro, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, el Señor, aquí Pedro les dice, mataron ustedes al autor de la vida, o sea, hicieron esta cosa tan terrible, pero creo que lo han hecho por ignorancia, ustedes como los gobernantes. Señor, aquí diciendo, todo esto lo hicieron sin saber bien, aunque como hemos visto aquí, lo más seguro es que sí sabían bien lo que estaban haciendo algunas personas. Y entonces le dice, todo esto tenía que suceder porque ya estaba profetizado por los profetas. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. O sea, todo lo que tenían que hacer para aprovechar para ellos la salvación era cambiar su actitud respecto a Jesús y adoptar la actitud de Dios respecto a Cristo. Cambiar su forma de pensar respecto a Jesús y lo que habían hecho. Dios ya había declarado claramente su veredicto, resucitando a Jesús de entre los muertos. Así que de aquí se le está diciendo arrepiéntanse, repudien y rechacen su consentimiento en el asesinato del verdadero Mesías, vuélvanse de todo corazón a Dios y la salvación y bendición que se obtuvo por la muerte del Mesías serían suyos. Magnífico, excelente. Realmente aquí es algo maravilloso, o sea, sus pecados serían totalmente borrados. Aún el pecado de pecados que acababan de cometer, matando al autor de la vida, al consentir en la muerte del autor de la vida. Este señalamiento de Pedro es el centro del Evangelio de la Gracia. Perdón a todos, no importa el pecado. No solo sus pecados serían borrados, sino que Dios mandaría, aquí dice, tiempos de refrigerio. Frase que a mí me causaba cierta curiosidad. ¿Qué se refiere eso de tiempos de refrigerio? Uno diría pues paz. Pero se refiere más bien a los tiempos, sí, de paz, de refrigerio, de calma, de la nueva era cristiana, desde ahora y para la eternidad. Esos son los tiempos de refrigerio. O sea, en Hechos 3, 20, 21 dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El amanecer de esos tiempos de refrigerio y alegría realmente están unidos con la venida del Mesías. Porque dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El Mesías ya había venido,
pero había sido ignorado y repudiado por la mayoría a los que había venido. Pero vendría otra vez. Por las palabras del apóstol Pedro se implica que sí, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. No sería solo un Mesías designado, sino que espera realmente su investidura real en su venida en gloria, que se avecina. Dice aquí que a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso quiere decir que el Señor, cuando venga, va a restaurar todo, hasta los tiempos de la restauración. Estos tiempos deben de coincidir con la investidura o el revestimiento de los hijos y las hijas de Dios. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Jesús debe permanecer en el cielo hasta los tiempos de la restauración. El apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 15, 23 al 25. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, la gente de Jerusalén es llamada a revertir el veredicto de unas noches anteriores y reconocer que a Jesús como el Mesías. O sea, la gente respondió al llamado, pero aunque vemos que hubo muchísimos convertidos, hubo 3,000 o 5,000, siempre fueron minoría. Y nosotros vemos en el relato de Lucas en el libro de Hechos, cómo los judíos fueron paso a paso rechazando el Evangelio y cómo fue siendo aceptado progresivamente por los gentiles. Las bendiciones que fluyen de la muerte y resurrección de Jesús deben de diseminarse a todo el mundo. Y es hasta entonces que Jesús vendrá de la derecha del Padre con poder. Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bueno, aún Moisés, el primero y más grande profeta, vio desde lejos la venida de Cristo. Moisés equipara como profeta a Juan el Bautista también. Jesús dice que no ha habido otro como él, y como Moisés también. Moisés dice en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese pasaje es los que han estudiado la Biblia, es un pasaje muy interesante y muy conocido, es el que tiene que ver con la venida de Cristo, porque dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí Moisés le dice al pueblo de Israel que cuando tengan necesidad de saber la voluntad de Dios, no hagan como los pueblos a los que ellos conquistaron que usaban la magia para saber, sino que Dios les levantaría un profeta para oírlo. Por años se ha creído que este es un profeta único que ejercería las funciones mediadoras que también realizó Moisés. Es creído desde la antigüedad que aquí se estaba haciendo la predicción de la venida de Jesús. Hechos 3:24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, en otras palabras, el Antiguo Testamento está lleno de esto. Está lleno del asunto de la venida de Cristo, profetizado. El testimonio profético respecto a Cristo que inició Moisés continuó llevándose a cabo por Samuel y por los demás profetas.
De hecho, Samuel fue el que ungió a David como rey y habló del establecimiento de un reino, y las promesas hechas a David encontraron su cumplimiento en Jesús. Hechos 3, 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquellos israelitas que estaban escuchando a Pedro eran los hijos de esos profetas. Dice, ustedes son los hijos de los profetas, del pacto que Dios hizo con nuestros padres. En un sentido, eran los herederos de las promesas hechas por Dios a través de los profetas. Dice, en vuestra simiente son benditas todas las familias de la tierra. Eso le dijo a Abraham. Eso significa que esas bendiciones se extendieron primeramente a la familia de Abraham. Dice aquí, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. O sea, en realidad primeramente a los judíos. Jesús, como el descendiente prometido de Abraham, vino a ellos para otorgarles las mejores bendiciones de Dios, para que se alejaran de su pecado. Si ellos no le pusieron atención la primera vez que Dios los envió, es tiempo de que le pongan atención ahora, dándoles Dios en su gracia una segunda oportunidad. De no aprovecharla, habrían perdido la bendición, porque dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No lo recibieron, lo rechazaron, no se convirtieron de su maldad. Como les había dicho, mucha gente sí creyó, pero siempre fueron los menos hasta la fecha. Poca gente realmente ha creído en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a la humanidad no le agrada a Dios que no se meta en sus cosas, ¿no? La humanidad inventa las religiones para que tengan un Dios a su modo, y un Dios que no sea como el Dios de la Biblia, y puedan, cumpliendo con una religión, mantenerse tranquilos. Pero el Señor es muy claro en este pasaje, dice a todos, pero arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. El Señor está aquí a través de Pedro demandando a todo mundo el arrepentimiento de sus pecados para perdón de los mismos. Fíjense, pero se está refiriendo aquí a algo terrible. Dice, ustedes mataron al autor de la vida. O sea, en realidad es un pecado de pecados ese. Que uno en su sano juicio diría, no, yo no mataría a Dios si tuviera el poder de hacerlo, ¿no? Que obviamente que no es posible. Pero en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestro comportar diario, lo negamos todo el tiempo. Y si se nos presentara como Jesús y nos levantara la conciencia de que estamos mal, huiríamos de Él o nos deshaceríamos de Él porque no es grato para nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice en este discurso, arrepiéntanse, conviértanse, porque así se van a ser perdonados sus pecados. O sea, Jesucristo murió en la cruz para perdón de los pecados. Derramó su sangre para que tú pudieras pasar de muerte a vida espiritual. En realidad lo que el Señor quiere el día de hoy es que tú te arrepientas para que te conviertas. Algunos de ustedes que hayan entendido bien esto y no hayan hecho una decisión por Cristo aún en firme, o por primera vez lo oye, pues es la oportunidad de venir a Cristo para perdón de pecados. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo, hay que pedírselo al Señor. Una oración breve pero sincera hace todo el cambio. Vamos a orar, te guío en esto. Donde quiera que estés, tú puedes repetir lo que yo diga. Dios, entiendo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados.
Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi indiferencia, te pido perdón por mi rechazo a Cristo. Y me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados. Y ahora, Señor Dios, me convierto a ti. Te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Creo firmemente en el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. También creo que Jesús resucitó de los muertos al tercer día después de su muerte. Y ahora, Señor, está sentado a la diestra del Padre para darme vida, vida eterna. Señor, todo esto lo creo porque lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia le llama a esto un nuevo nacimiento, nacimiento espiritual. Tú pasas de muerte a vida, ahora eres hijo de Dios y no como dice unas partes del Evangelio de la Biblia, hijo de ira, sino ahora hijo de Dios. Porque es horrenda cosa rechazar lo que Jesús hizo. O sea, Jesús hizo algo muy tremendo para él, para que tú, con tu actitud, tus pensamientos, tu religión, lo rechaces. Si te has arrepentido verdaderamente, bueno, pues entonces Dios toma en cuenta tus palabras y te espera en el cielo. Ya sea que te llame a cuentas hoy o que Él venga hoy por su iglesia. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Y si Dios quiere, el próximo sábado nos vemos para continuar nuestro estudio.